Entonces, ahora sí, damos comienzo oficialmente a esta nueva ronda metropolitana, la número 9, y hoy en un contexto muy especial, porque lo hacemos en la semana del Día Metropolitano, el Día Mundial Metropolitano que se celebra alrededor del mundo, tratando de generar conciencia sobre esta temática, tratando de invitar a quienes están en posición de tomar decisiones o de instruir desde la academia, o en todo caso políticamente, de trabajar con pares para que el tema metropolitano sea bueno, mejor trabajado y con las mejores herramientas. Y hoy nos convoca un tema muy especial, que es el tema de la planificación urbana metropolitana, que no es una planificación cualquiera, tiene sus propias características, y para ello hemos invitado a tres invitados que son amigos de la casa, que les tenemos muchísimo cariño, pero que aparte son figuras destacadas en el mundo en esta temática. Así que voy a invitar a Lor Garel, que es la coordinadora del curso, a que los presente. Muy bien. Hola a todos. Hoy están con nosotros Eduardo Rojas, que es arquitecto urbanista, consultor independiente y profesor externo del programa de graduado de conservación del patrimonio de la Escuela de Diseño de la Universidad de Pensilvania. Se han desempeñado como especialista principal en desarrollo urbano del Banco Interamericano de Desarrollo y en el Departamento de Desarrollo Regional de la Organización de los Estados Americanos. Fue subdirector del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile y arquitecto urbanista de la Corporación de Mejoramiento Urbano del Ministerio de Vivienda de Chile. Lía Brum, que trabaja para la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis desde 2013 y actualmente es la responsable del proyecto Observatorio Metrópolis, que ofrece marcos de referencia para incluir la perspectiva metropolitana en la gobernanza urbana. Lía tiene un máster en Cooperación Internacional y Desarrollo Urbano, un posgrado en Gestión Ambiental y es licenciada en Periodismo y Relaciones Internacionales. Nacida en Río de Janeiro, Brasil, vive en Europa desde hace 9 años. Y Josep María es arquitecto urbanista formado en la ETSA de la Universidad Politécnica de Cataluña. Coordinó en 2005-2007, del 2005 al 2007, perdón, dentro del proyecto europeo URBAL sobre control de la urbanización, el libro Instrumentos de redistribución de la renta urbana con 5 ciudades y la CEPAL. Director de UIA-CIMES, programación de la Unión Internacional de Arquitectos sobre Ciudades Intermedias, y actual director de la Cátedra UNESCO sobre Ciudades Intermedias, Urbanización y Desarrollo. También fue alcalde adjunto de Lleida entre el 2003 y el 2007. Ahí va. Bueno, ¿se ve la pantalla? Bien. Bueno, muchísimas gracias entonces, Lor, por esta presentación y a nuestros invitados por acompañarnos desde lugares tan distintos, con distintos horarios, haciendo un esfuerzo para poder acompañar al curso. El curso también se adelantó 1 hora para poder encontrarse con nuestros representantes europeos de hoy y con Eduardo, que nos acompaña desde Washington. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, vamos a ver un poco de una pequeña introducción que nos permita esta charla de por qué este tema de la planificación metropolitana requiere una nueva mirada y qué es lo que está ocurriendo. Hace muy poquito ONU Habitat acaba de presentar un trabajo muy interesante. De hecho fue acá en el posgrado donde se hizo su primera presentación pública, un trabajo que hizo Rafael Forero con un equipo muy importante de profesionales, para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en las metrópolis en esta época. Hizo un trabajo de conteo, de contabilización, que siempre es muy importante entender el universo que tan grande es, y nos permite tener esta foto actualizada que vamos a utilizar como puntapié inicial. Primera cuestión es que hoy podemos decir que hay 34 megápolis, ¿no? Estas ciudades de más de 10 millones de habitantes, que están distribuidas, como ven, en prácticamente todos los continentes. Nos falta ahí Oceanía, que seguramente va a aparecer en el próximo slide, pero los tenemos por todos lados, también con China, India,
se ha convertido en un centro prominente de esto, que tal vez hace unos años no ocurría, y bueno, y las europeas, las de Sudamérica, ya hace tiempo que las conocemos. Se suman a eso 51 metrópolis, de 5 a 10 millones de habitantes, que también son ciudades de un potencial y una capacidad importante, muchas capitales de país, que están distribuidas por todo el mundo. Pero, miren qué interesante, cuando vamos de 1 millón a 5 millones, ya se multiplica enormemente. Más de 400, casi 500 ciudades metropolitanas, áreas metropolitanas distribuidas también por todo el mundo. Y finalmente, de 300.000 a 1 millón, hay 1.355 metrópolis más. Así que esto da un total de casi unas 2.000 metrópolis de más de 300.000 habitantes en todo el mundo, que concentran el 60% de la población urbana mundial y 1/3 de la población total mundial. Por eso este fenómeno metropolitano comienza a ser cada vez más relevante, porque es el espacio donde se encuentran los grandes desafíos de este siglo XXI, que tienen que ver con una inequidad creciente, que tiene que ver con un cambio climático que nos pone a todos a repensar, ¿no? las ciudades, tanto desde su adaptación como las reglas del juego, desde su mitigación. Todo el tema de la tecnología, la innovación, también ocurre o viene generalmente de estas ciudades. Y la tendencia, vamos a ver si la pandemia cambia esta tendencia, pero la tendencia es a que en los próximos años, para el 2035, 1 billón más de personas se incorporen a este mapa metropolitano, por lo que estaríamos pasando de unos 2.000 millones de personas a prácticamente unos 3.200. Latinoamérica, nuestra región, también está sufriendo un crecimiento importante en este sentido, con 64 aglomerados de más de 1 millón de habitantes, como grandes ciudades que podamos hacer. Ahí hicimos un trabajo junto al BID hace unos años muy interesante desde CIPEC, donde pudimos ver cómo crecían las ciudades en esos 64 aglomerados, pero fíjense, para el 2035 estamos esperando llegar a 94, o sea que prácticamente es un crecimiento del 50% más en muy poco tiempo. Y bueno, hoy nos encuentra este tema que ya fue adelantado, fue trabajado en profundidad. Yo tuve la oportunidad de participar en aquel momento, en el encuentro que ocurrió en Montreal, en el marco de Hábitat 3, que es la Declaración de Montreal sobre áreas metropolitanas. Es una conferencia temática que reunió a muchos de los que trabajamos estos temas en el mundo, y hay un artículo 10 que aparece en la nueva agenda urbana, que dice justamente que las áreas metropolitanas bien planteadas y desarrolladas mediante instrumentos participativos de planeación y gestión y favoreciendo la solidaridad, contribuyen a promover comunidades locales, regionales y nacionales viables en lo económico, social, cultural y medioambiental. Esta idea de la triple escala, ¿no? De lo local y lo nacional que confluye en lo metropolitano, no es un tema para nada menor, porque también voy a citar otro documento que visitamos constantemente, que es el Siglo Metropolitano de la OCDE, ha demostrado cómo tiene impactos en la economía nacional, la eficiencia de la gestión de los grandes servicios metropolitanos. Y bueno, y acá un pequeño recuerdo, ese es el primer afiche, el que ven arriba de todo, que es el que surgió como propuesta que llevamos desde CIPEC en su momento a 2 lugares. Primero a una reunión que hubo en Montreal, organizada por Metrópolis, donde de hecho compartí mesa con Lía en aquella oportunidad. Y una novedad curiosa es que esto surgió en una mesa de ideación del BID, que propuso ideas para generar. En ese momento yo estaba participando con la coordinación de Francisca Rojas, que es hija de Eduardo, así que quedó todo en familia, digamos. Fue una idea generada en un evento organizado por Francisca, que pude llevar a una reunión en Montreal. El Metrópolis me dio un espacio para plantearlo, luego lo planteamos también en el World Urban Forum. Bueno, y acá está, se convirtió en una fecha mundial de calendario global,
que la llevan adelante tanto ONU Habitat como Metrópolis, y ahora seguramente Lía nos va a poder contar un poquito más de cómo está creciendo esta iniciativa alrededor del mundo. Y bueno, estos son un poco la idea, es poder justamente empezar a tener una charla entre nosotros. Ya fueron presentados los panelistas, y a modo de ronda, las rondas metropolitanas, que es este espacio de diálogo entre pares, que después se abre también al resto de los invitados. Así que vamos a empezar entonces justamente preguntándole a Lía si nos quiere contar qué está pensando, cuál es la propuesta del Día Metropolitano para este año, y por qué. Antes de todo, Gabriel, gracias por la invitación. Realmente es un placer y un honor estar al lado de esos referentes en este encuentro. Gracias también por el contexto que nos has dado de la metropolización del mundo, porque al final yo creo que nos reconecta a la razón principal por la cual celebramos este día, ¿no? Y me parece muy interesante entender ese recorrido, que salimos de una declaración, de una conferencia, ¿no?, de 2015, que marcó una de nuestras principales agendas actuales que influyen en la planificación metropolitana, que es la nueva agenda urbana, y el salto que hemos dado de 2015 a 2016 hasta el 2017, que fue el primer año en que celebramos el Día Mundial Metropolitano como tal, a partir de esa idea que has tenido y que va dando frutos, ¿no? O sea, esto es el tercer año consecutivo en que celebramos el Día Mundial Metropolitano como tal, pero yo creo que este año tiene unas marcadas novedades, ¿no?, y diferencias con relación a los años anteriores. Bueno, primero es lo que nos marca las circunstancias de este año tan raro, especial, problemático, y a la vez que nos trae tantas oportunidades para todo el mundo, ¿no? Los eventos de la campaña del Día Mundial Metropolitano son todos online, lo que marca la diferencia de formato. Los años anteriores, Metrópolis, como principal promotora, ¿no?, una de las promotoras de la campaña, entidades promotoras, Metrópolis es una asociación de gobiernos locales con un perfil bastante específico. Reunimos a autoridades, ¿no?, públicas, de gobierno de provincias o ayuntamientos, gobiernos de ciudades. Y en los años anteriores nos enfocamos mucho nuestros esfuerzos, y también con los recursos que teníamos, en animar a nuestra misma membresía y otros gobiernos locales a organizar eventos que hablaran de la gobernanza metropolitana en sus propios territorios, ¿no? Y esto fue la chispa que nos animaba a entender cómo se gobiernan, cómo se resuelven estos grandes retos de la humanidad que nos has presentado, ¿no?, aquí, de crecimiento demográfico, de desigualdad, ¿no?, de crecimiento desordenado también, de resiliencia y tantos otros más, de brechas digitales. Y entonces hemos logrado tener algún tipo de impacto junto a nuestros propios públicos, pero en este año el gran salto que creo que hemos dado, que marca significativamente también el impacto que gana la campaña, es el apoyo institucional de ONU Habitat. Es la primera vez que contamos con un apoyo institucional de una agencia de las Naciones Unidas, lo que realmente nos pone en un calendario reconocido mundialmente. Nos pone dentro del calendario de lo que se llama el Octubre Urbano, que para la comunidad internacional eso tiene bastante relevancia. Y lo que también es interesante es que así ampliamos la campaña en su sentido más puro, ¿no? ¿Qué es una campaña? ¿Cuál es el objetivo de cualquier campaña? Es sensibilizar el público más amplio posible, ¿no? Y lo que creo que me inspira aquí en ese sentido, en Metrópolis tenemos ese foco en trabajar con nuestros miembros la gobernanza metropolitana, pero cuando trabajamos en la campaña, yo creo que lo que me anima es ver que cómo podemos hacer que eso se entienda, ¿no?, por un público cada vez más amplio, por entidades de diferentes sectores, porque al final esto es necesario para poder planificar metropolitano, para poder gestionar estas grandes ciudades del mundo. En términos de balance de resultados, ya veremos que saldrá de esta campaña, del público que habremos logrado sensibilizar, ¿no? Pero hemos ido observando un crecimiento ligero a lo largo de esos últimos años. Para que ustedes tengan una idea, en 2018, que de hecho fue la primera edición de campaña realmente que hicimos una comunicación, tuvimos 7 eventos
En 2019 tuvimos 12 eventos. Este año tenemos registrados oficialmente más de 15 eventos. Entonces ustedes piensan, el número de eventos no creció tanto. Pero lo que estamos creciendo realmente es en la diversidad de instituciones que están hablando del tema. Y eso es lo que nos parece muy interesante, ¿no? Ha duplicado el número, claro. Salimos de nuestro universo de trabajar solo con gobiernos locales, alcaldes, gobernadores, a hablar con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales, trayendo más de cerca el sector académico, que es el caso aquí del posgrado, y también me alegra mucho hacer parte de esa conversación aquí, bueno, en este espacio virtual, ¿no? Con ustedes, que están estudiando las cuestiones metropolitanas, y yo creo que es de donde van a salir otras ideas interesantes. Entonces, realmente confío que este es el hilo que vamos cosiendo y fortaleciendo para, digamos, sacar el concepto de gobernanza metropolitana y de planificación metropolitana de un ámbito que sea conceptual, para ver cómo eso está tan anclado a la cotidiana, a la calidad de vida de las personas, ¿no? Porque al final de todo vivimos, el tercio de la población mundial vive en esos grandes espacios metropolitanos. Entonces, ¿quién se encarga de gestionar los servicios públicos, el transporte, el agua, la salud, como estamos viendo en esta crisis de la pandemia, ¿no? Y yo entiendo que la raíz de esto, que es una cosa que también estamos pensando cada vez más en metrópolis, ¿no? Es la misma planificación, es tener un plan metropolitano. Y ahí me pregunto, pues, ¿cómo se hace un plan que sea ejecutable, ¿no? Me pregunto y también paso pues la pelota a Josep María, que creo que con su experiencia como urbanista nos pudiera contar, me gustaría que nos contara aquí un poco cómo se hace un plan metropolitano que finalmente, desde el punto de vista más práctico posible también, para que logre coordinar la provisión de servicios públicos en territorios tan complejos como las grandes metrópolis, ¿no? Y de manera que se trasladen realmente a la calidad de vida de las personas. Josep María. Lía, muchas gracias. Pues voy a tomar la palabra. Digo lo mismo que tú has dicho. Muchísimas gracias, Gabriel, y todas las otras personas del posgrado por estar aquí. Vamos a ver. ¿Cómo se hace un plan metropolitano que sirva realmente para la gobernanza, la gestión metropolitana? Yo creo que entre todos daremos, es el objeto de la reunión de hoy. Me parece que es bastante pertinente que yo sea breve, pero explique por qué Barcelona tiene plan metropolitano desde 1976. Es un ejemplo. Yo creo que por la duración en el tiempo me parece que debe ser único en el mundo y lo voy a explicar así. No voy a hacer la historieta de por qué es muy interesante y sería muy... Pero sí que diré algo de historieta y luego diré algo de los componentes y luego diré hasta qué punto el plan construye una gestión metropolitana en un territorio. La historieta es que en una época de tensión política, la España de finales de los 60, principios de los 70, la situación de urbanización especulativa era tan fuerte, los problemas de congestión de un conurbano, se diría en Buenos Aires, de una aglomeración metropolitana real, física de la ciudad, empezaba a ser tan intensa que estábamos en dictadura política. Franco muere en el 75, Constitución Democrática 78, estoy hablando del 73-76. ¿Qué pasó? Pasó que los jóvenes economistas de la ciudad, que la mayoría de ellos eran de familias bienestantes, que estaban protegidas de algún modo de la represión política, publicaron un libro que se llamó Barcelona, Gestión o Caos. Y plantearon que el problema de la congestión reduciría la competitividad y el desarrollo futuro de esta realidad metropolitana. ¿Entendéis? Este es el disparadero. Y luego pasa algo, otro accidente político interesante, que es el alcalde más ideológico, franquista, es sustituido por uno más tecnocrático, y lo primero que hace al preguntar al entrar al despacho, ¿tenemos plan o no? Y teníamos plan, es decir, había habido equipos técnicos
que en el seno de una comisión de urbanismo de Barcelona y servicios comunes con los 36 municipios de alrededor habían preparado un documento de planificación metropolitana. Por tanto, quiero señalar, por favor, esto. No entiendan, sobre todo es que se piensa que la planificación metropolitana será un instrumento esencial para resolver la situación caótica, los problemas de congestión que un aglomerado metropolitano tiene. El plan, yo llegué en el 73, éramos un equipo muy joven con excelentes directores y abogados más seniors, y les ayudamos y entre todos se aprobó un plan en 1976 que es vigente hoy en día. Sigo, paro la historieta por aquí porque aquí me podríais dar 10 horas y hablaríamos de miles de anécdotas y aspectos detallados. Puedo decir 2 calificativos para que el lenguaje de planificadores capte rápidamente. El plan metropolitano del 76 en Barcelona es estructuralista, el sistema de infraestructuras ordena el espacio total, y de una zonificación nada clásica, supera la tendencia rígida del movimiento moderno y piensa en normas urbanísticas dinámicas. Punto y aparte, ¿entendéis? Podría hablar, repito, mucho más de contenidos. Entonces, un plan que surge para responder a un problema económico que se convierte en problema político dura hasta hoy y, fíjense, Barcelona ha tuvo en aquellos años de aprobación del plan Corporación Metropolitana, hoy tiene Área Metropolitana de Barcelona como institución de gobierno y de administración. Pero durante estos años la han llegado a suprimir. El gobierno catalán en 1985 suprimió el Área Metropolitana, aunque dejó vigente que hubieran, y lo explico con este detalle porque luego recuperaremos más adelante la conversación, la dejó vigente porque, repito, dejó vigente los entes de gestión de 2 servicios estructurales claves en el funcionamiento metropolitano: la movilidad y el transporte y el agua y el saneamiento. Y los alcaldes, alrededor del alcalde de Barcelona de aquellos años, que luego será candidato a presidente de Cataluña, Pasqual Maragall, los alcaldes construyen una mancomunidad voluntaria para mantener el sistema de planificación. Es decir, para no contradecir, para gestionar lo mejor posible ese plan. O sea, es un caso muy singular, porque es una de las metrópolis del mundo que ha tenido siempre plan, que lo ha usado, modificado, puntos suspensivos. Ahora no puedo explicar porque el tiempo es el tiempo, pero quiero añadir algo, porque también va bien a la argumentación que quiero hacer. En el 91 Barcelona dice también vamos a dotarnos de un plan estratégico. Cuidado porque esto hay que leerlo bien, porque la estrategia no se hace fuera del mapa. Comprenden, En otros contextos la planificación estratégica parece que vuela sin tocar el suelo y las cosas tocan el suelo, hasta los aviones que vuelan si no aterrizan la cosa no va bien. Entonces 1991. Lo explico así porque en la realidad metropolitana de Barcelona el plan físico, estructural y de normativa dinámica que ha sobrevivido a tantos cambios, ordenando física y detalladamente un conurbano, repito, en Buenos Aires se diría así, de 38 ayuntamientos, no es tan diferente del número de instituciones del área metropolitana de Buenos Aires, ha sido, de hecho, el pegamento, el tablero de ajedrez de los juegos que han permitido un desarrollo metropolitano. Creo que yo podría ahora pararme aquí, porque al menos esto personaliza, y solo he dicho 2 frases y no hago una conferencia de urbanista planificador. He dicho que es estructuralista y de normativa dinámica, y esto es muy importante para quien me oiga. Y creo que podríamos introducir rápidamente cuál es la situación de Buenos Aires. Gabriel, ¿qué pasa? Sé que estáis en un proceso
de Plan Urbano Ambiental. Yo os acompañé hace exactamente, me parece que 12 años en unas directrices metropolitanas. Ahora estáis, en Plan Urbano Ambiental. ¿De qué se trata? Por favor, porque así comparamos lugares del mundo. Bueno, gracias, Josep María, y gracias por compartir también esa génesis del plan del 76 que sigue vigente y que ahora se está discutiendo en Barcelona, así que lo estamos siguiendo de cerca el proceso para aprender también de estos lados del mundo, ¿no? Plan Urbano Ambiental es la ley marco que tiene la ciudad desde el año 2008 para guiar su crecimiento. Y esta es la caja que siempre me gusta mostrar, que fue producto del trabajo de varios técnicos que entre el 98 y el 2000 prepararon una serie de informes, que están todos acá adentro, que en su momento revolucionaron a toda, digamos, sobre todo a los arquitectos, pero digamos a toda la gente vinculada al desarrollo urbano y territorial de la ciudad. Ahora, mirá qué cosas, ¿no? Pasó distinto que lo que vos estás pidiendo, porque lo que era un plano con planos, un plan con planos, se terminó convirtiendo en una ley sin plano. Después de 8 años de discusión parlamentaria, o sea, tuvo 8 años de debate parlamentario, y se terminó convirtiendo en una ley que tiene grandes lineamientos estratégicos, que identifica acciones para cada lineamiento estratégico, y que la verdad que ha sido una ley que, si bien todavía no hemos terminado el trabajo de auditoría que estamos haciendo para poder decir qué salió bien y qué faltó, es un diálogo muy amplio que estamos llevando desde el gobierno. Yo ahora estoy con este tema también colaborando en el gobierno, a poder entender qué faltó. Sí podemos decir que en general ha funcionado bien y que ha orientado las políticas, pero que tenía varias cuentas pendientes que en esta actualización del plan se están tratando de enfocar, ¿no? Por un lado, es la de tener 15 planes de comuna, que va muy de la mano con lo que hoy Carlos Moreno llama la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Pensar cómo cada comuna puede tener una cantidad de respuestas de manera integral cerca en su propio territorio, ¿no? Ese urbanismo de cercanía. Pero por otro lado, la ciudad de Buenos Aires está inserta en un área metropolitana más grande, ¿no? Acá vivimos 3 millones de los 15 millones de habitantes que viven en esta área, y eso me lleva a otro trabajo que traigo acá, que muchos conocen, que son los lineamientos metropolitanos del AMBA, que es el último trabajo que se hizo con esta escala, la cual, bueno, Eduardo fue un poco el padre junto con Freddy Garay, y Josep María fue uno de los expertos que vinieron a ayudarnos a desarrollarlo. Y en esa experiencia yo también entendí que era muy difícil, es muy difícil pensar el futuro de un pedazo de ciudad como es la ciudad de Buenos Aires, sin una mirada metropolitana. Entonces, una novedad interesante, la otra gran novedad que tiene el Plan Urbano Ambiental, es que se está trabajando desde el comienzo con diálogos sectoriales. Ya hemos iniciado el de transporte, ahora estamos promediando el de gestión de residuos sólidos urbanos, con todos los actores posibles del área metropolitana, pero la noticia y lo interesante también es que esto es impulsado desde y con la legislatura. O sea, no solamente el Poder Ejecutivo, sino que la legislatura misma ha tomado un rol protagónico. De hecho, hoy nos acompaña Victoria Roldán Méndez, después al final la podemos presentar, que es diputada de la ciudad, es alumna del posgrado también, pero es la presidenta de la Comisión de Planeamiento y una de las que impulsa esta cuestión desde la legislatura. Por lo tanto, ese trabajo de los diputados, tenemos también la expectativa de que ayude, esa apropiación del tema, digamos, de que ayude también a que la digestión del plan urbano y su actualización sea mucho más rápida que la última vez, que llevó tantos años de discusión interna. Entonces, tanto por una búsqueda de involucramiento y de acortar los tiempos, pero también por una búsqueda de involucrar a los actores del AMBA, y ya no desde el Ejecutivo, que es lo que hicimos cuando hicimos los lineamientos estratégicos del 2007, sino desde el Legislativo, que es un espacio democrático, de discusión de estas cuestiones, donde están representados siempre todos los partidos políticos. Entonces eso generó
está generando, digamos, todavía lo estamos recorriendo, una novedad muy interesante de cómo trabajar en esta difusión de lo metropolitano que impulsa tanto el Día Metropolitano, que es lo que estábamos hablando al principio. En ese sentido, este martes, el martes 6, la Ciudad de Buenos Aires está organizando como parte del Día Metropolitano una discusión muy grande, así que esperamos ahí poder volver a contar con todos ustedes. Pero bueno, yo lo que quería preguntarle a Eduardo, ya que hemos hablado de un trabajo en el cual él fue partícipe, y acá muestro otro trabajo que fue sucesor de un trabajo que él hizo muy importante para el tema metropolitano, que es gobernar la metrópolis. En ese momento, cuando planteaste el tema, había una visión clara de que había que ordenar el tema, ¿no? Uno va a esas fuentes y entiende que hay grandes pensadores. Lefebvre para mí hace una pieza magistral en ese trabajo, que logra ordenar las partes y da una visión muy clara de cómo entender la gobernanza metropolitana. Yo lo que te quería preguntar, Eduardo, desde tu experiencia, tanto en ese proceso como todo lo que has seguido trabajando estos años en distintos ámbitos, ¿en qué crees que ha cambiado el escenario, ya sea por la evolución de los últimos años o por la cuestión puntual de lo que estamos viendo ahora, ¿no? De la pandemia, que puede estar levantando nuevas perspectivas, nuevos paradigmas respecto a esta cuestión? ¿Cómo lo estás viendo al tema metropolitano desde tu mirada puntual? Ya, bueno, primero, igual me uno al agradecimiento de la oportunidad de estar acá. Es realmente un placer y un honor. Respecto a tu pregunta, yo quiero hacer un paralelo, una discusión en el tiempo, ¿no es cierto? En los años 70, que ya es casi la prehistoria a veces para nosotros, la discusión sobre las regiones metropolitanas era una discusión como una cuestión de élite. Habían 20 regiones metropolitanas, estaban en Tokio, New York, era como un problema de la élite, ¿no es cierto? Y en fin, cada cual se acercaba y lo resolvía. La diferencia con hoy día es que no es el problema de la élite, es el problema de la mayoría. O sea, hoy día la gran mayoría de la población mundial está viviendo de una u otra forma en una región metropolitana, sea porque está metido en una gran ciudad, o sea porque está metido en ciudades de tamaños medios, intermedios, que están metidas en el ámbito y en la órbita de áreas metropolitanas. Yo creo que en ese sentido la discusión que se ha desarrollado desde el principio de los años 2000 hasta ahora ha cambiado un poco la perspectiva, diciendo que de ser un problema de un grupo menor es el problema de la mayoría. La OECD ha hecho aportes significativos en su concepción de los espacios económicos, el relacionamiento entre dónde están los empleos y dónde la gente se mueve, viaja para conseguir las áreas metropolitanas, que aporta y agrega a la visión que tenemos más los arquitectos como yo, ¿no es cierto?, que eran las conurbaciones, los espacios pegados territorialmente. Y hoy día tenemos una concepción, creo yo, mucho más compleja de la que una cuestión de la metropolitana. Es un espacio económico, además de una conurbación física. La tercera cuestión que ha pasado, que es muy importante, es cómo ha crecido el rol del gobierno local en temas que tienen importancia para la calidad de vida de la población. Quizás por una tradición como muy borbónica de América Latina, ¿no es cierto? Pensábamos que el gobierno central era el que resolvía el 90% de los problemas de la gente. Bueno, hoy día nos hemos dado cuenta que quizás el 75% de los problemas de la gente tienen que ver con el territorio, y el gobierno central está como muy lejos del territorio. Y entonces ha cambiado la perspectiva sobre dónde está el focus de gobernanza que nos interesa a cada uno como individuo. Y esa cuestión ha cambiado entonces la relación. Entonces ahora, ¿cómo en este nivel local nos ponemos de acuerdo para manejar estos grandes espacios que se extienden, espacios económicos y espacios físicos, sobre una multiplicidad de jurisdicciones locales? Y de ahí surgió lo que estábamos tú mencionando por ahí por los principios de los años 2000, esta idea de gobernanza, la metrópolis y cómo lo gobernamos. Y este estudio. Y yo creo que ahí, ¿no es cierto?, obviamente tú haces mención a Lefebvre como una muy importante contribución, porque dijo una cosa que era como muy crucial, que dijo, mire, el problema de gobernanza metropolitana no es instantáneo, es un proceso, hay que construirlo gradualmente y hay que ir convenciendo a las distintas instancias
locales, que vale más la pena unirse que no unirse. Y ahí yo creo que fue el origen de este trabajo que hicimos en Buenos Aires, que fue muy pionero, que tú participaste, yo me recuerdo cuando te conocí, y estaba Fred y otros, que hicieron tres cosas que eran como muy cruciales, yo creo. Primero, plantearon de que el problema metropolitano es un problema ambiental, de territorio. Y ustedes hablaban de las tres cuencas hidrográficas y cómo se podían coordinar, y cómo mirándolo desde el punto de vista hidrográfico, de la cuenca, el problema de gobernanza cambiaba de estructura. Ya no era tan importante la municipalidad 1, 2 y 3, sino que las municipalidades de la cuenca, el flujo del agua, cómo sube, baja, vuelve, etc. La segunda cuestión que creo de gran importancia, porque ahí hablaba ya obviamente de un problema de coordinación, fue el que muchos servicios metropolitanos trascendían completamente los territorios. Entonces, el primer transporte que habíamos hablado, empieza a pensar la red de transporte, empieza inmediatamente a hablar de la necesidad de una coordinación. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con, bueno, los servicios de salud, ¿no es cierto? Veíamos en el caso de la área metropolitana de Buenos Aires cómo, ¿no es cierto?, los servicios de salud de la ciudad de Buenos Aires estaban sobrecargados por la demanda que hacían desde el conurbano, ¿no es cierto?, de la provincia, por problemas de diferenciación. Entonces, la necesidad de integrar era lo que se requería. Y ese estudio de Buenos Aires fue muy importante en la conceptualización de lo que sería gobernar la metrópoli, que significa, primero, construir sistemas integrados de manejar los problemas, y segundo, ir haciéndolo gradualmente, porque no se puede construir de golpe y porrazo. Ahora, la última cuestión que quería mencionar aquí, que a mí me sorprendió muchísimo cuando se lanzó un programa, y en esto hay que reconocer al gobierno de Argentina un rol pionero en América Latina, y yo creo que muchos sentido mundial, ¿no es cierto?, de ser un gobierno nacional que está dispuesto a invertir en crear gobernanza metropolitana en el país, y pidió este préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, el DAMI, que me tocó participar al inicio, y fue, en el sentido de que aceptó la idea de que hay que construir gradualmente, construir la gobernanza sector por sector, o área, o problema por problema. Pero a mí lo que me sorprendió mucho, y aquí lo dejo porque paso después a preguntarle a Lía un par de cosas como corresponde en esta conversación. Lo primero que me sorprendió es que la enorme dificultad que tienen las autoridades locales de coordinar su capacidad de planificación. Fíjate que aquí yo decía, bueno, la clave es planificar. Bueno, la impresión que yo tengo cuando tú tratas de construir gobernanza metropolitana es que lo último que las autoridades locales quieren soltar es la capacidad de planificación. Hay una cuestión de poder ahí, ¿eh? que si bien, si tú lo miras desde el punto de vista, ¿no es cierto?, geográfico y ambiental, obviamente obliga a coordinar la gestión de las cuencas hidrográficas, de los humedales, de los áreas aluvionales, nadie quiere soltar el uso del suelo. Entonces, ahí yo creo que tenemos un problema político que José María, que afortunadamente en Barcelona resolvieron como muy temprano, ¿no es cierto?, pero que en Sudamérica todavía lo tenemos atravesado acá. Y yo diría que lo que yo en su momento, te digo, en el año 2000, cuando hicimos ese estudio, pensé que era lo más fácil, que se coordinara la planificación, ha resultado ser las cosas más difíciles, por el problema de poder. Entonces, el problema de entrega de poder y hasta dónde llega es la gran discusión hoy día. Y yo creo que va por el camino de que probablemente las autoridades locales, o sea, los municipios, ¿no es cierto?, que tratamos, que en todos los países los trata como si fuera una entidad homogénea. Entonces, Colombia, Chile, México, todo eso, las potestades municipales son A, B, C, D, etc. Nunca han logrado diferenciar lo que son las potestades municipales de un municipio rural, de un municipio ciudad, de un municipio metropolitano. Un municipio metropolitano tiene que tener otras potestades y en consecuencia capaz, obviamente, la obligación legal y constitucional de entregar potestades a una gestión metropolitana. Y esa discusión todavía no ha terminado, estamos en el medio de ella, y como obviamente toca al poder, no va a ser fácil, pero yo diría que del 2005 al 2020 hemos avanzado enormemente. Primero en estar conscientes de estas cuestiones, pero creo yo que quizás más que nada en estar conscientes de que este es un proceso lento, que es casi como construir países, que hay que ir y hay que traspasar de una generación a otra, ¿no es cierto?, el batón, es como una posta, ¿no es cierto?, vas pasando a la otra, que sigan con esta idea, pero creo que eso, ese aprendizaje, te digas tú, es algo que yo rescato.
Y creo que no se ha hecho más patente, fíjate que hoy día, tan dramáticamente, y aquí viene mi pregunta, Lía, es, ¿no es cierto?, con la peste. Yo del primer día dije, mire, la vida se va a dividir ahora en sin COVID y con COVID. No existe el post-COVID. Y eso significa que vamos a tener que cambiar muchas formas de vida. Ya andamos todos con máscara y qué sé yo, pero lo que creo que también va a cambiar el uso de los espacios públicos, la interacción social. Mira, a mí me impresiona enormemente, por ejemplo, las ferias públicas, que son un sistema de abastecimiento tradicional en todas partes del mundo, queridísimo, además tan humano, tan medieval, en muchos sentidos. ¿Cómo puede cambiar? O sea, yo la que tengo aquí en la esquina, ¿no es cierto?, tiene un señor que va marcando los 6 pasos, los 6 pies de diferencia, los 2 metros, y va entrando la gente una a una. Ya no es lo mismo, no es no era la entretención de la feria, pero ha cambiado. Entonces, Lía, ¿cómo ven ustedes el mundo con COVID? Porque va a ser por los próximos 30 años, yo creo, hasta que, no sé, que esta peste o la eliminemos o nos muramos todos. Pero bueno, en fin, con COVID. ¿Cómo Uy, lo ven? me haces una pregunta totalmente como esotérica casi, para adivinar el mundo con COVID. Bueno, sí, sin duda, tengo que estar de acuerdo que no hay vuelta atrás, ¿no? Tenemos que adaptarnos. Yo lo que puedo comentar, estuve apuntando muchos puntos de las cosas que comentaste, Eduardo, porque creo que se relacionan mucho con la manera como, bueno, desde el punto de vista de la entidad que represento, que es una asociación de gobiernos locales, ¿no? Como comentas, cómo creció el rol del gobierno local a lo largo de estos años y cómo es difícil dejar el poder, bueno, ceder, ¿no? Para lograr realmente tener una planificación metropolitana. Pero entremos aquí, yo creo que toda la vivencia de la pandemia también nos ayuda a entender estas cuestiones con diferentes lupas. Yo primeramente voy a comentar una lupa bastante específica, que es justamente de este núcleo de gobierno local, porque una de las primeras reacciones que tuvimos al momento en que el virus se convirtió en, bueno, antes de que fuera declarado pandemia, ya teníamos algunos de nuestros miembros, ¿no? Uno de ellos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con quien tenemos contacto, ¿no? Los funcionarios con quien tenemos contacto casi que diario, empezaron a contactar con nosotros, pero a ver, ¿qué están haciendo las otras ciudades en Asia? Los que ya despilló el virus, ¿cómo han actuado? ¿Qué tipo de acciones? ¿No? Y nosotros, con este rol que tenemos de conectar a gobiernos locales que comparten una realidad territorial que puede ser similar, pero que tienen tipologías institucionales a veces muy distintas, pues de golpe, en una semana montamos una plataforma que se llama Cities for Global Health, Ciudades para la Salud Global, que es un espacio, un repositorio donde todos esos gobiernos fueron ahí poniendo sus iniciativas, qué estaban haciendo para responder a la pandemia, ¿no? Y fue impresionante, y claro, eso es una plataforma que está abierta a todos los gobiernos locales del mundo. Al principio, todos los gobiernos locales, actualmente está abierta a todas las entidades de otros sectores, pero en aquel momento en que lanzamos la plataforma, fue impresionante el grado de respuesta tan rápida que tuvimos de iniciativas que fueron siendo publicadas voluntariamente. Al día de hoy tenemos 653 iniciativas de 34 países, más de 104 ciudades. Y ahora les invito a hacer la lupa, bueno, tenemos ahora una lupa de mirar caso por caso cada una de esas iniciativas que van desde, bueno, el uso de la mascarilla, cómo es conciencia, ¿no? Cómo damos a entender a la ciudadanía que eso es importante, o lavarse las manos, acciones de comunicación, mecanismos de seguridad también para las mujeres que pasaron a sufrir de violencia doméstica mucho más en esos contextos. Bueno, son casos puntuales, son iniciativas interesantísimas, pero son muy específicas, ¿no? Y entonces sacamos la lupa para intentar entender toda esa cuestión desde el punto de vista metropolitano mundial, ¿cómo hacemos ese cruce? Porque yo creo que es interesante toda la serie de reflexiones que esa experiencia nos condujo, ¿no? a una manera de realmente reorganizarnos como asociación
y también entender nuestro rol en el mundo y el mismo rol de este debate, la gobernanza metropolitana. Me parece muy curioso también que el virus no entienda de fronteras, porque también nos ayuda muy bien a entender que las fronteras del territorio, ¿no?, es nuestra realidad cuando trabajamos con la realidad metropolitana, ¿no? Y entonces esto nos impulsó de alguna manera incluso a entender cuál era el rol de Metrópolis como una organización internacional en este contexto, ¿no? De impulsar, sensibilizar a nuestros mismos miembros de la importancia de entender la gobernanza metropolitana, porque otra vez, insisto, nuestros miembros no son necesariamente autoridades metropolitanas, gobiernos metropolitanos, porque no existen gobiernos metropolitanos en el mundo, y ya sabemos que incluso en donde hay, no son modelos institucionales perfectos. Y entonces, estas eran reflexiones que ya teníamos como institución, ¿no? Antes de la pandemia. Pero ahora la sensación, lo que vemos con una velocidad nunca antes vista, es cómo se hace necesario coordinar, ¿no? Para dar respuesta a emergencias, ¿no? Y coordinar significa también renunciar, ¿no? Renunciar poder. Bueno, compartir poder, compartir recursos, ponerse de acuerdo, ¿no? Dejar de lado pues, dificultades de comunicación mismo, de cooperación. Y todo eso también nos orientó a hacer un llamado a repensar. Yo también me estoy fijando mucho en esto, que el repensar está saliendo mucho en nuestra realidad, en todo lo que hacemos. Estamos repensando la manera como gestionamos nuestro propio cotidiano, ¿no? Desde el confinamiento, desde las cuarentenas, a nivel personal, estamos repensando cómo trabajan nuestras organizaciones y cómo se coordinan nuestros gobiernos, ¿no? Esto queda claro. Yo creo que no hay manera de hacer gobierno, de hacer plan metropolitano, si no es de una manera diversa que incluya voces plurales, entidades plurales, diferentes niveles, no solo de gobierno, también diferentes sectores de la sociedad. Bueno, en realidad, esto reafirma muchas de las convicciones que ya teníamos, que ya están en nuestras agendas globales, ¿no? De modelos de movilidad respetuosos, espacios públicos inclusivos, todo eso, soluciones basadas en la naturaleza, bajar nuestra huella de carbono y incorporar las cuestiones de género a la planificación. Todo eso ya estaba escrito, pero yo creo que la manera como estamos viviendo de una forma tan sensible nos impulsa a acelerar un poco y a probar nuevas conexiones, a trabajar juntos, equivocándonos más, pero bueno, a probar, ¿no? Yo creo que nos impulsa a acelerar un poco ese proceso que comentaste, Eduardo, que es un proceso lento. Sí, ahora, bueno, yo tengo un idealismo de ver que a mí me gustaría que el proceso fuera más rápido, pero poco a poco entiendo que es lento, pero a la vez, ¿no? A la medida en que tenemos que dar respuestas rápidas, quizás, como se dice aquí en España, nos espabilemos un poquito más, ¿no? Es lo que me inspira un poco en ese sentido. Qué interesante, Lía, cómo la misma pandemia que llevó de alguna manera una reorganización, ¿no?, del trabajo de Metrópolis, y eso sumado a lo que comentaba Eduardo, ¿no?, que el tema metropolitano dejó de ser un tema de unas pocas ciudades elite a estas casi 2000 que presentaba yo al principio, empieza a ser un problema de las mayorías, como lo planteó Eduardo. Me parece que eso es muy potente también, y que nos lleva un poco al centro de la conversación de hoy, digamos, ¿no? Entonces, en este momento de cambio de paradigma, por un lado, de aceleración de los procesos de metropolización, de incremento de gente viviendo en metrópolis, porque yo no creo que la pandemia vaya a cambiar radicalmente, la gente se vaya a vivir al campo. A lo sumo se mudará a la periferia metropolitana, ¿no? Pero puede cambiar algunas tendencias dentro de las propias metrópolis, pero no veo que haya una migración de gente a la Patagonia, por decir algo. No lo estoy viendo así. Entonces, me lleva un poco a pensar en qué tenemos que hacer foco cuando pensamos un plan metropolitano, ¿no? El plan metropolitano del presente, en este contexto. ¿Qué cosas tendría que mirar? Yo quisiera lanzar mi primera hipótesis para compartirla con José María, con Eduardo, con Lía y con también los demás.
que es que los planes anteriores, tal como lo describió Josep, un plan estructuralista, ¿no? Un plan lo que busca es estructurar la infraestructura y cómo de alguna manera armar el territorio. Bueno, hay ciudades y ciudades, territorios y territorios. Yo digo, acá en Latinoamérica nos pasa que nos cruzamos con ciudades como por ejemplo la de Buenos Aires, la ciudad metropolitana de Buenos Aires, que está lidiando con los problemas del siglo XXI, la pandemia y la tecnología, y con los del siglo XIX, ¿no? El agua y la cloaca, que tampoco se han terminado de resolver. Pero yo no creo que de esta crisis, de esta pandemia, vamos a salir con más infraestructura. Yo creo que ahora vamos a salir con más organización. Entonces serán aquellas metrópolis que se organicen antes, o mejor, las que más fuertes se verán de cara al futuro. Y esa organización, sin lugar a dudas, es metropolitana. Entonces yo diría que cualquier parte importante de un plan tiene que mirar la organización. Pero a mí me gustaría escuchar, Josep María, si vos pensás que esta aseveración tiene sentido, o qué otras cosas te parece que debería tener un plan metropolitano en esta década. Gabriel, acepto el reto y ahora bajo al rol de urbanista, ¿no? Con una mirada que intenta ser útil en el momento actual. Lo ha planteado excelente Eduardo, ¿no? La aglomeración o el área funcional metropolitana siempre supera el ámbito de un municipio único. Esto para organizarles. Lía lo ha dicho también entre líneas, Eduardo lo ha planteado, y Eduardo ha señalado la tensión de que cada alcalde o alcaldesa quiere ordenar físicamente su territorio, porque ahí están muchas de las componentes del poder local. No solo lo inmobiliario, sino el uso de la tierra. El plan estructuralista metropolitano de hoy no podría caer en el error de imponer en el puzzle local de gobierno decisiones rígidas. Debería, por un proceso más consensuado, colocar las piezas principales de una infraestructura que tiene una racionalidad que todos comprenden. No vamos a hacerle cuatros de circulación a las autopistas, ¿entendéis? O a cualquier otra infraestructura. Dejando que el puzzle de zonificación tuviera un carácter de desarrollo más abierto, más localizado por estas autoridades locales. No se podría hacer el plan metropolitano de hace tanto tiempo, del siglo pasado en la actualidad. Pero sí que se puede jugar de un modo diferente, respetando que hay infraestructura o estructura común, espacios protegibles o los espacios de los flujos de los temas ambientales y naturalistas de ese lugar, mientras que el puzzle de la edificación, del uso, etcétera, podría tener dimensiones relativas y tener una ordenación local. Incluso podría darse en una ciudad grande como Buenos Aires con las comunas, las 15 comunas interiores de la ciudad. Esto supone no tener un plan poco detallado, intentar tener también una gobernanza metropolitana que permita dinámicamente ir hablando de opciones entre todos, sobre todo ligada a apoyar todos en común proyectos que por supuesto deberían estar en muchas de las partes del tejido metropolitano, proyectos que interesen, proyectos que sean coherentes con la necesidad de desarrollo de esa área funcional que llamamos área metropolitana. Es decir, pasar del plan determinante al plan orientativo,
estructural, pero no en el sentido estructuralista. Yo he usado la palabra detallista en la intervención anterior para darle un carácter más detallista. Perdonen, abran un paréntesis, quiero decirlo. Dibujamos toda la ciudad metropolitana de Barcelona que tenía 55.000 hectáreas para los profesionales a escala 1, 2000. Quien copia lo que acabo de decir ya puede entender que la palabra estructuralista tiene un grado de detalle. Esto hoy no debería ser así, no me repito, lo he enunciado. Y cambiar, fíjense, la filosofía de no solo planificación estratégica metropolitana, que es esta que reúne intereses comunes del posicionamiento de aglomeración en el contexto nacional y global, por una, hoy en día se puede enunciar teóricamente, gestión metropolitana, gestión estratégica metropolitana. Lo veis, estoy planteando una gobernanza por acuerdo y un plan que no es determinista. Por supuesto, hay tres piezas del espacio común de convivencia que están ahí y que no pueden ser sujetas solamente al consenso, sino al respeto de la tierra. Uno es el espacio libre y los flujos de agua. Es importantísimo que la trama de diseño de los planes no tengan tanta la racionalidad de los modelos de planificación, que era el racionalismo en el urbanismo moderno, sino la sensibilidad ecológica del espacio libre, que es no solo verde, sino que es azul, que tiene que ver con el agua, tenga el protagonismo de la trama de diseño. Esto, por supuesto, fíjense, se relaciona siempre con los entes de gestión metropolitana que funcionan, aunque no hay autoridad metropolitana, del agua y el saneamiento. Segunda pieza, he dicho tres, segunda pieza, la movilidad. La movilidad. La movilidad que no es solamente tercera pieza, el transporte. El transporte, movilidad y transporte, vamos a unirlas, siempre han funcionado tan bien. Cuidado, no en todos los contextos del mundo, Gran parte de los déficits de organización metropolitana en el mundo está en que no han llegado a gestionar el transporte en común y gestionar la movilidad bien. Recordemos el propio Buenos Aires, Gabriel, cuando empezamos a analizar, no sé si hoy tiene un sistema de tarifa integrada, que es la frase estándar para decir que el sistema de transporte fluye coordinadamente, con todas las ventajas que esto tiene. Bueno, perdón, no nos vayamos por las ramas del detalle. Esta es la segunda pieza común que, repito, como el agua y el saneamiento, el verde y el azul, que también funciona en muchos lugares del mundo como pueda ser posible. No hablo de que se copie y se traslade los modelos de un lado a otro, sino que se inspire en otro lugar y se adapte a la situación propia. Y por último, yo creo que es bastante importante hoy en día que el urbanismo confíe en el proyecto, en la escala siguiente. Y por tanto no sea el urbanismo que regula o controla, sino el urbanismo que acciona, que promociona, fórmulas anglosajonas de acuerdo para hacer el detalle del desarrollo urbano, fórmulas en otro sentido de desarrollo mediante proyectos. Esto liberaría mucho a los planes metropolitanos de parte del conflicto principal de que la autoridad local de la comuna o de la intendencia, en el contexto de Buenos Aires, no sé, no diré ningún nombre por elegancia, ¿no? de cualquiera de las piezas del puzzle local metropolitano pudiera tener la, digamos, autonomía planificada en el sistema en red. Quiero señalar, por favor, que la relación entre plan y proyecto se llama escala intermedia. Y perdonen, y ahora diré una frase, no se olviden, por favor, porque estoy en un club metropolitano, y ustedes levantan la mirada hacia arriba, les pido que bajen la mirada hacia abajo, porque hay 9.000 ciudades en el mundo por encima de 50.000. Hay 20.000 ciudades por encima de 20.000.
y hay 150.000 ciudades por encima de 10.000. Y en esas la escala intermedia es constitutiva de la realidad, pero la escala metropolitana tiene escala intermedia también. Es decir, estoy ofreciendo que esta cultura de gobernanza y de planificación, que no rigidiza las determinaciones, sino que las ofrece en un segundo salto de escala, pueda ser posible. Este es mi posicionamiento, Gabriel, y todos. Muchas gracias, Josep. La verdad que muy interesante y creo que aparte esa búsqueda de lograr conectar plan y proyecto es muy potente. O sea, es una cuestión que tiene que ir de la mano, aparte porque por un tema político, ¿no? El alcalde se alimenta de proyectos. Los planes son para la posteridad, digamos, ¿no? Pero los proyectos son los que ganan elecciones y es muy importante que los alcaldes también tengan gestión que mostrar, ¿no? Y si esa gestión proviene del plan, tanto mejor. Así que estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, para contarte, el procedimiento que estamos usando para trabajar acá en Buenos Aires, que viene de un trabajo hecho también en CIPEC, se llama planificación. Y es un juego de palabras, ¿no? Porque uno le agrega una C a la palabra y cambia totalmente el significado, ¿no? Y esa acción va de la mano de proyectos. Así que absolutamente de acuerdo con esas ideas que estás contando. Vamos a ver si las podemos implementar. Pero me gustaría cerrar esta ronda con una pregunta para Eduardo, que tiene, yo creo que de todos nosotros seguramente la capacidad es como una enciclopedia, ¿no? Tiene tiene una cabeza muy ordenada a la hora de pensar los temas. Y yo te quería preguntar entonces, Eduardo, ¿cuáles son los componentes que hay que tener en cuenta para una nueva planificación? Yo creo que Josep dio varias puntas, pero me gustaría que tú puedas cerrar esa idea. ¿Qué componentes o qué elementos centrales no tenemos que descuidar? Bueno, esto de enciclopedia, yo creo que termina siendo que más sabe el diablo por viejo que por diablo, digamos, ¿no es cierto? Como dicen por ahí. Pero bueno, mira, yo voy a partir por lo que dijo Josep, que me parece que es muy sabio, el proyecto. El proyecto no pierde sentido en la escala metropolitana, muy por el contrario, ¿no es cierto? Es una escala intermedia, yo lo veo muy de cerca discutiendo los temas de conservación de patrimonio, donde el nivel en el cual uno puede discutir el proyecto. Pero tiene una cosa más, creo yo, que Josep, yo creo que lo tenía en su cabeza cuando lo planteó, es que el proyecto es donde se permite la colaboración público-privada, sin la cual no es posible hacer nada hoy día en las ciudades. Esta idea de que el gobierno regula y el sector privado hace lo que puede, del neoliberalismo, está superada ampliamente porque simplemente esa estructura no logra responder a la necesidad de la población. Hoy día lo que tenemos que enfrentar, y todos los casos exitosos en el mundo de urbanismo y de ciudades bien hechas, han terminado siendo resultados de experiencias exitosas de cooperación público-privada. Y José María está sentado en una de las ciudades más exitosas en ese tema. Así que parto por ahí. O sea, creo que cualquier componente de discusión metropolitana tiene que considerar el proyecto urbano como una cuestión central. Ahora, y correctamente, como lo dice José María, además abre un ámbito de discusión al gobierno local en el cual es cómodo, en el cual puede centrarse, había las salvaguardas de transparencia, etcétera, etcétera, pero que puede funcionar muy bien. Así que en eso concuerdo con él. Ahora me voy cambiando de escala. Yo creo que vuelvo a otra cosa que también mencionó José María. Yo no me voy a salir de lo que él planteó, simplemente reiterar lo que él decía. Creo que una de las cosas que mostró el plan de Buenos Aires cuando lo hicimos, ¿te acuerdas? Era lo crucial que es la gestión del territorio macro, a la escala de las grandes cuencas hidrográficas, como decía José María. El agua va, viene, eso es fundamental. Si no logra resolver eso y proteger eso y manejar esa cuestión, no vas a tener ningún futuro. O sea, las inundaciones, los problemas de los tsunamis, es por mala ocupación del territorio, finalmente. Aquí, además, yo no sería responsable con mi condición de profesor invitado externo de Penn
sin mencionar a Ian McHarg, ¿no es cierto?, que fue el primero que planteó esta cuestión, ¿no es cierto?, y la codificó en un método de análisis, que eso es lo más importante. Entonces, hoy día sabemos cómo abordar esta cuestión, no es que se nos escape de las manos, ¿no? Sin embargo, que políticamente podamos hacerlo o no, bueno, es más complicado. Todo el mundo quiere estar en la primera línea de agua frente al mar, y en ciudades como Chile, ¿no es cierto?, viene un tsunami y se lo lleva todo, ¡pum!, y vuelven a construir en el mismo lugar, y vuelven a llevarse. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Yo creo que José María, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo de que la cuestión del flujo del agua, el ciclo del agua, el territorio del agua, es inexclusible, y creo que es la función fundamental de un plan metropolitano, casi más que cualquier otra. Después de ahí, ¿no es cierto?, es una cuestión como más institucional de construcción de una institucionalidad capaz de manejar la movilidad integrada, el transporte, absolutamente esencial, y quizás, ¿no es cierto?, yo diría, una cuestión que es muy esencial para la calidad de vida son los sistemas de soporte básico, o sea, la educación y la salud, que tienen estructuras que en el territorio tienen que resolverse a las escalas correctas y que traspasan completamente los municipios, sobre todo en las ciudades grandes. O sea, ya lo vimos en Buenos Aires, pero lo estamos viendo en todos lados. Yo diría que en eso yo simplemente, yo soy María, refuerzo lo que tú dices, pero creo que tienes las virtudes, ¿no es cierto?, que al pasar de la escala del proyecto hacia arriba, tenemos la misma transición y nivel de importancia cuando pasamos de arriba hacia abajo, ¿no? Tienen que estar todos juntos. El último punto que no quiero dejar pasar, porque finalmente trabajé tantos años en un banco, y lo que uno, cuando aprenden los bancos, es que la plata viene de un lado, pasa a la otra, y alguien tiene que pagar la cuenta, ¿no es cierto? ¿Cómo se financia toda esta historia? ¿Ya? Y aquí tenemos una complicación enorme, ¿no es cierto? Porque obviamente mucha del financiamiento municipal viene por el impuesto territorial, pero cuando se empiezan a producir problemas que trascienden el territorio y empiezan a interconectar territorios, tenemos otros problemas. Y yo creo que la experiencia canadiense en estas cuestiones y lo que ha hecho, ¿no es cierto?, Richard Byrd y su grupo, ¿no es cierto?, en pensar este tema, es muy importante. Yo creo que tenemos que empezar a pensar seriamente en mecanismos de financiamiento transterritorial que cubran estas necesidades. Y Byrd habla del IVA metropolitano, ¿no es cierto? Claro, imagínate a los gobiernos sudamericanos que viven del impuesto al valor agregado y que es lo que les produce el 80% de sus ingresos, soltar eso para un territorio puede ser complicado. Pero yo creo que es inevitable. Yo creo que llega un momento en que el territorio tiene que tener, o ya sea una participación sobre el impuesto al valor agregado, o ya sea una participación sobre el impuesto de los ingresos, o sea, de las empresas o de las personas, para poder financiar las cuestiones que el territorio tiene que financiar para hacer posible la función económica y la calidad de vida de la población. Si al final de cuentas una empresa que le pague a un territorio parte de sus impuestos es porque le va a asegurar electricidad, accesibilidad, o sea, protección contra la inundación y una cantidad de cuestiones que son esenciales para el funcionamiento de las empresas. Entonces, no podemos separar la cuestión financiera de esta cuestión de estructuración del territorio, pero yo creo que José María fue muy claro en la territorialización de esta cuestión. Yo la apoyo completamente, y la apoyo de arriba para abajo y de abajo para arriba, pero además hay que ponerle la variable financiera. Y ahí es donde viene la importancia del proyecto metropolitano, porque ahí es donde se puede juntar una asociación por lo menos virtuosa, pero el partenariado virtuoso entre lo público y lo privado para producir bienes públicos de calidad. Una cuestión que no hemos discutido mucho, pero es interesante porque yo sé, tú, Gabriel, estás en mucho contacto con este equipo del Politécnico de Milán, que hablan de la arquitectura metropolitana. Y para mí la arquitectura metropolitana en realidad es el proyecto metropolitano. Y habla en la misma dirección que lo que decía José María, porque puede producir una relación virtuosa de cofinanciamiento público-privado para bienes que son que producen beneficios para todos, incluido para el sector privado con su negocio y para el sector público con la producción de bienes públicos. Bueno, me extendí un poco y pido las disculpas del caso.
Eduardo, al contrario, muchas gracias. Creo que sí, creo que tal cual lo plantearon entre ustedes dos. Fue una respuesta hecha en grupo, así que casi acá en Argentina decimos en patota. Vinieron a plantear ambos los dos temas que creo que son centrales, que es cómo vincular el proyecto, y esto que tú agregas de la financiación es un tema central, porque si no se vuelve muy difícil. Puede haber un proyecto metropolitano, puede haber alguna otra cuestión, pero si esto no tiene una masa crítica, llamémoslo, no termina perdurando en el tiempo, no le da sustentabilidad, ¿no? al mecanismo. Así que, bueno, me parece que de alguna manera hemos ido recorriendo los distintos temas. Seguramente la charla no se agota acá, da para seguir hablando, son varias las cuestiones que se han planteado, pero me gustaría abrir el piso a algunas preguntas. Ahí veo que ya, de hecho, ha habido un intercambio incluso entre Josep y Patricia. Podemos hacer explícita esa pregunta y esa respuesta, por más que ya la hayas escrito, me parece que vale la pena. Y después hay otra que puede hacer Andrés, me parece que iría más dirigida a Eduardo en todo caso, o incluso a Lía, si se quiere, que tiene que ver con la gobernanza y las ciudades. Y si hay alguna más, un ratito más tenemos para poder intercambiar. Así que adelante, Patricia. Está sin audio, espera que hay que... Ahí, a ver ahora. Si podés sacar el micrófono, ahí va. Ahora sí. Buenas tardes a los conferencistas y bueno, todos los compañeros y los que nos acompañan. Un saludo a Josep, que nos conocimos hace muchos años en un congreso en ISOCARP. Tuve el gusto de compartir con él, y bueno, lo he escuchado y lo he seguido mucho a través de toda su experiencia y de sus estudios sobre ciudades intermedias. Y bueno, y ahora me cuestionaba un poco cómo se resuelven esas tensiones, ¿no? Las tensiones que surgen entre lo que se definían como ciudades intermedias y esta emergencia de las grandes metrópolis que compiten con mucha fuerza por los espacios de poder, por los espacios territoriales, por los espacios económicos, y que, bueno, en qué medida no pueden como tragarse también las ciudades intermedias, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve o cómo está viendo él esas tensiones? Sí, voy a responder. No se las pueden tragar. Es decir, son tantísimas que el tejido, lo urbano, la revolución urbana, frase de Lefebvre que está olvidada, tiene una forma física que se extiende en multitud de núcleos urbanos en el mundo. La propia Argentina, que tiene una gran ciudad megalopolitana en el centro, tiene más de 2000 núcleos urbanos en todo el territorio. No conozco tanto Uruguay. No se las pueden tragar, pero esperen, es muy importante no generar una reflexión de confrontación entre las dos escalas, porque es evidente que las ciudades metropolitanas tienen la ventaja de aglomeración que es muy apropiada y funcional para intereses, no hablo contra las ciudades metropolitanas, hablo contra estos intereses, que tienen mercados de consumo más fáciles y mercados financieros más rentables. Y eso, por supuesto, le da una ventaja en la economía aglomerada a este tipo de ciudad en relación a las otras, aunque en el contexto internacional no se descuenta del valor que acabo de decir los problemas de congestión, y soy muy elegante y no digo de salud, que hoy en día hay quien dice que la situación es peor en ciudades más grandes que en otras. No se trata de hacer un enfoque de confrontación, sino de entender que el territorio, que lo planetario, que no solo es urbano, sino que tiene textura rural, forestal, marítima,
de montaña, de desierto, requiere de un rol más protagonista de ciudades de escala intermedia, mediana o pequeña, que son tantas, 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 ¿eh? Yo, Patricia, lo enfocaría así y he respuesto en el chat, claro, has de ser muy breve, y he dicho, con las nuevas políticas urbanas nacionales, fruto de Hábitat 3, esto ha de empezar a equilibrarse mejor. Y en segundo lugar, he dicho, cuidado, ha de haber un respeto más real al sistema urbano que cada territorio tenga. Por ejemplo, de metrópolis estamos hablando todos, pero de ciudades intermedias, qué diferente es tener ciudades intermedias grandes, grandes, grandes y muy lejanas, 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 México. Qué diferente es tener ciudades intermedias, medianas, medianas, pequeñas, muy cercanas, 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 Costa Rica o Ruanda, ¿entendéis? Cuidado, estos son sistemas urbanos diferentes y es muy importante que los países aprovechen el potencial de esta segunda escala de urbanización, intermedia, mediana y, por qué no, pequeña, para el desarrollo, ¿eh? Lo planteo, Patricia, así. Gracias, Patricia, por la pregunta y muchas gracias, Josep. Bueno, vamos a las últimas dos preguntas entonces de esta ronda tan entretenida. Las vamos a hacer juntas, así las pueden tomar Eduardo y Lía como se sientan más cómodos. Una pregunta le hizo Andrés, le estamos pidiendo que la haga, y luego Alejandro, también preséntense, por favor, así los conocen el resto de los participantes. Bueno, empiezo yo. Soy Andrés Carbanzano, muchas gracias, soy argentino y en este momento estoy en Canadá. Vivo en Canadá hace 5 años, pero viví en Barcelona, así que encantado de escuchar a la Barcelona y la historia de Barcelona y a Pascual Maragall y todo eso que siempre nos emociona. Y bueno, mi pregunta es muy breve. Lía ya me adelantó algo por el chat, pero creo que es una pregunta que da para mucho, no porque la haga yo, sino por la temática. ¿Es posible un proyecto metropolitano sin un gobierno metropolitano? ¿O en algún punto el gobierno metropolitano sería la utopía del siglo XXI, ¿no? De las ciudades utópicas del siglo XIX? Hoy la utopía es el gobierno metropolitano. Gracias, Andrés. Muchas gracias, y vamos a escuchar también la de Alejandro. Presentate, por favor. Gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Medrano, soy arquitecto, vivo y trabajo en la ciudad de Bogotá. Y mi pregunta va relacionada, pues, digamos, a la coyuntura de nuevas áreas metropolitanas en mi país. En este momento muchas de las ciudades están adelantando algunos proyectos pilotos para poder empezar a desarrollar esta nueva escala, esta nueva complejidad. Sin embargo, dentro de lo que hablaba Eduardo, me queda la inquietud de cómo articular la gobernanza cuando no hay todavía la institucionalidad para poder comprometer los presupuestos que tengan las ciudades o los municipios. Todavía pues hay algunos que tienen unos cupos de endeudamiento para determinados proyectos que capaz quieren iniciar como proyectos metropolitanos, pero posiblemente los municipios vecinos no tengan el interés suficiente en poder acompasarse con esos proyectos. Esa es mi inquietud. Muchas gracias. Lía, tu turno. Ya, bueno, comparto aquí un poco lo que adelanté por el chat a Andrés, desde un punto de vista muy personal, pero ya reflexionando un poco más. Él pregunta si es necesario, ¿no? Un gobierno, a ver, voy a recuperar realmente si es necesario el gobierno metropolitano para que haya proyecto metropolitano, si podemos prescindir de esto, ¿no? Y yo creo que sí puede haber proyecto metropolitano sin gobierno metropolitano. Aunque, bueno, aquí vienen los matices. Yo creo que los gobiernos metropolitanos pueden facilitar mucho el proyecto y la gestión integrada y una coordinación. Sin embargo, yo creo que hay que tener muy claro que difícilmente un gobierno metropolitano como institución va a corresponder a la realidad territorial metropolitana. Entonces siempre habrá este dilema. Yo creo que lo que es fundamental, por eso siempre lo que, bueno,
también aprendo mucho eso con Metrópolis, ¿no? Porque era lo que comentaba, son de los 141 miembros que tenemos en la asociación, son pocos, son menos de 10 que son entidades de gobierno metropolitanas, que son modelos de gobernanza interesantísimos, inspiradores, pero que lo que pasa es que la dinámica de crecimiento urbano, como sabemos, no tiene el mismo ritmo que la misma dinámica de conformación institucional, ¿no? De las instituciones de gobierno tal y como las conocemos, ¿no? Que necesitan un marco legal, necesitan recursos. Y ahí viene, yo creo que un poco la respuesta a la pregunta de Alejandro, que creo que ha hecho si tuviera la respuesta, tendrían el millón de cómo coordinar los recursos. Realmente yo creo que ahí es uno de las principales barreras que encuentran los gobiernos metropolitanos para conseguir coordinarse y ceder. Y ahí volvemos, yo creo que al punto que comentó Eduardo en una de sus intervenciones, que de la disputa por poder y por recursos, ¿no? De esta necesidad de renunciar. Bueno, yo como idealista, yo creo en la diplomacia en todos los niveles. Quiero creer que hay voluntad de colaborar, quiero creer en esa visión utópica del mundo, ¿no? Que la voluntad de colaborar para un resultado final que sea beneficioso para el colectivo prevalezca, pero bueno, eso es lo que me inspira. Bueno, vamos viendo, ¿no? Cómo podemos colaborar en ese sentido. Es lo que nos motiva a trabajar en red finalmente, ¿no? También. Entonces, bueno, es la idea quizás de una política que sea más en red y no necesariamente que dependa tanto de instituciones tan rígidas. Bueno, esto da para más y más y más clases y charlas, ¿no? Lía, es encantador saber que hay gente idealista. Realmente te sigo en eso, yo también creo en lo mismo. Ahora, soy un poquito más pragmático y yo creo también, junto con el idealismo, en los incentivos, como dicen los economistas. O sea, hay veces que uno puede inducir procesos por la vía de crear situaciones favorables para que el proceso ocurra. Y yo creo que en la cuestión metropolitana existe esa oportunidad, ¿ah? Y ahí es un concepto que Gabriel conoce muy bien, porque se desarrolló muy bien en un proyecto, como decía yo, pionero en Argentina, del DAMI, ¿no es cierto? El proyecto de desarrollo de las áreas metropolitanas, que busca crear institucionalidad metropolitana gradualmente para abordar problemas específicos. Y el correlato natural de ese esfuerzo institucional y de gasto público para que se creen instituciones sería un fondo que financie proyectos metropolitanos y que incentive a los municipios a unirse, ¿ya? Por la vía de un fondo que puede ser no reembolsable en una parte, puede ser una combinación entre préstamos y transferencias, etc., pero que induzca, y ahí viene la cuestión de los incentivos, ¿no es cierto?, a que todos se junten y que bien vamos a estar todos más adelante, porque además no solo cumplimos una función que estábamos todos de acuerdo que ocurriera, pero además ganamos un montón de beneficios porque nos costó mucho más barato resolver el problema de transporte, el problema de los parques metropolitanos, el problema de la gestión de las cuencas hidrográficas o el manejo de las ciclovías. Hay millones de proyectos metropolitanos, ¿no es cierto?, como decía José María, a los cuales un aparato público externo, como es el gobierno nacional o gobierno regional, puede inducir a que ocurran cuestiones por las ventajas que tiene, por las externalidades positivas que generan sobre el bienestar de toda la población metropolitana, no solo, ni siquiera solo de los municipios involucrados, sino que de todos los demás. O sea, un ambiente sano y un agua sana beneficia a mucho más gente que la pura que está a lo largo de la cuenca. Entonces, yo diría que existe una posibilidad de tener proyectos metropolitanos sin gobierno metropolitano, tal como tú decías, Lía, tal como tú decías, José María, pero creo que esto necesita incentivos, necesita inductores, ¿ya? Y yo creo que en ese sentido los recursos de inversión que sean parcialmente de transferencia, parcialmente de préstamos blandos, mil maneras de hacerlo, podrían ser inductores muy interesantes del proyecto, y creo que tengo gran esperanza de que con la voluntad de hacer cosas juntas, ver que la conveniencia técnica de hacerlo juntos, y además con la inducción que puede entregar, que mire, si usted hace las cosas juntas yo lo ayudo,
del parte del gobierno nacional o gobierno regional, porque al final el gobierno nacional es el único que puede repartir plata en sistemas como centralizados como los nuestros. O sea, hay un problema de redistribución de ingresos acá, necesita ayudarlo más. Y lo único que lo puede hacer el gobierno nacional, bueno, que lo haga, y puede hacerlo. Yo creo que puede haber entonces progreso en proyectos metropolitanos, progreso en cuestiones de gestión metropolitana, sin necesidad de tener un gobierno metropolitano. Por un problema que aquí termino, ¿no es cierto?, de que quien sea, si se genera un proyecto metropolitano, usted puede imaginarse lo que es un gobierno metropolitano en la ciudad de Buenos Aires, de la región metropolitana de Buenos Aires. 16 millones de habitantes, 45%, 50% del Producto Geográfico Bruto de Argentina. Ese personaje que maneja ese gobierno metropolitano es el gobernante del país, finalmente. Y entonces nunca va a haber un gobierno nacional que le va a entregar tanto poder a alguien. Entonces yo creo que hay que pensar que quizá un gobierno metropolitano es una utopía, el alcalde mayor es una utopía, y ustedes en Colombia tienen alcaldes mayores, no sé, en algunos distritos, pero pensarlo en gobiernos tan complejos como de repente en el resto de Sudamérica, quizás Colombia pasa a ser la excepción y todos los demás pasamos a ser la norma, y vivimos más bien en este mundo intermedio, que se puede hacer gestión metropolitana sin gobierno metropolitano. Así, cerrado. Bueno, Gabriel. Bueno, fantástico. La verdad que yo acá estoy lanzando una encuesta que siempre hacemos, mientras ustedes la pueden completar. La verdad es que nos hemos llevado a mí me gusta decir, una panzada de ideas, ¿no? Porque desde la necesidad de cómo se pensaba un plan hace unos años, a cómo lo deberíamos ocupar ahora, cómo el contexto nos va cambiando, la manera de encararlo, ¿no? La importancia del proyecto y de cómo financiarlo. La idea de que no solamente un gobierno es la única forma de llevarlo, que podemos pensar distintas alternativas. De hecho, ahora los alumnos están estudiando unos 10 entes metropolitanos de distintos lugares del mundo. Hemos estudiado años pasados los de Latinoamérica, ahora estamos estudiando los de países un poco más organizados, como para también aprender de esos casos, por más que seamos muy distintos a los alemanes en alguna medida, tratar de aprender de esas experiencias. Y al mismo tiempo yo diría que creo que la organización metropolitana va a ocurrir. O sea, y de hecho ya está pasando en un montón de lugares. En la semana pasada tuvimos con nosotros a la alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, que por motivo de coronavirus se terminó organizando el área metropolitana, para dar respuesta a esa cuestión. Por eso yo quería agregar al idealismo de Lía y al pragmatismo y la búsqueda de incentivos de Eduardo, el tercer componente, que es el terror, ¿no? El miedo también nos ayuda a organizarnos, y en muchos casos nos sirve para tomar decisiones, ¿no? Que antes no hubiéramos tomado. O el caso que contó Josep María al principio del plan de Barcelona, era el terror a la congestión, ¿no? El terror a la ineficiencia, que es otro tipo de problema. Entonces me parece que creo que la madurez, es un llamado a la madurez la búsqueda de este tipo de cuestiones, y esos son decididamente procesos lentos, pero que en algún momento se catalizan y se cristalizan. Eso nos interesa estudiar también en el posgrado, y lo tratamos de hacer justamente entrevistando a los referentes, es de entender en qué momento esto ocurrió, ¿no? ¿Cuál fue el detonador? Bueno, Barcelona tiene un caso interesante con el 2009, con la crisis del 2008-2009, que dispara la nueva organización del área metropolitana, ¿no? Le da muchas más herramientas que las que tenía antes, fruto de la escasez, porque también esta idea de tener que ceder, que es una pregunta interesante que trae Eduardo. Bueno, hay momentos en los que uno cede, ¿no? O cuando tiene mucho para agarrar y no puede agarrar todo, o cuando decididamente tiene que sobrevivir, entonces busca repartir porque encuentra maneras más inteligentes de organizarse. Así que bueno, con esto yo sé que nos queremos quedar conversando. Voy a compartir el resultado de la encuesta de hoy. La verdad que ha sido una de las clases más bien ponderadas por los alumnos. La mejor sigue siendo la de ayer, no vamos a entrar en detalles, pero si no es la mejor, es la segunda. Así que felicitaciones, excelente clase la de hoy. Muchísimas gracias a Eduardo, a Lía, a Josep María por participar en esta reunión del Día Metropolitano.
Y bueno, nada, estamos en contacto. Esta clase la vamos a subir a redes para que la puedan ver aquellos que hoy no han llegado o entraron un poquito más tarde. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima, hasta el próximo encuentro, que será en un par de semanas, y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Los alumnos se quedan acá un rato más en el taller, que nos vamos a quedar comentando entre nosotros. Hasta la próxima. Saludos a todos. Gracias, Adiós. Adiós. encantado, y en realidad echando de menos encontrarnos físicamente. Por Dios que hace falta esto, el contacto. Pero bueno, Ya lo vamos a hacer, vamos a armar una gran fiesta metropolitana financiada por Metrópolis, ya diremos el lugar. A ver cuándo sale el próximo congreso, ¿no? Lo celebramos a punta de cava catalana. ¿Está bien? Molt bé, Pues, molt bé. Muchas Molt bé, gracias. molt un bé. Bona placer. nit, buenas noches. Lidia, Buena Adiós. nit. un placer. Gabriel, gracias. Muchas gracias. Código que estén bien. Gracias. Felicidades.